España acaba de ganar su segundo mundial y mientras millones de personas celebran, yo no podría dejar de pensar en una pregunta. ¿Por qué un simple partido de fútbol puede hacer llorar a todo un país? Hay una cosa que me pasa siempre que veo jugar a la selección española. Siempre. Da igual si es un amistoso, una Eurocopa o un Mundial. Llega un momento en el que todo el estadio empieza a cantar. Y en ese mismo instante, mi cerebro ruso hace esto. Kalinka, Kalinka moja, sandu ягода, малинка, малинка моя. Калинка, калинка моя, санду ягода, малинка, малинка моя. Калинка, калинка моя, санду ягода, малинка, малинка. Lo prometo, no puedo evitarlo. Cada vez pienso exactamente lo mismo. Y después miro alrededor y veo a miles de españoles cantando felices, mientras yo estoy intentando entender por qué de repente tengo una canción rusa metida en mi cabeza. Lo curioso es que no soy la única. Buscando información, descubrí que muchísimos extranjeros hacen exactamente la misma asociación. Entonces pensé, espera, ¿los españoles están cantando Kalinka? La respuesta es no. No existe ninguna prueba de que esta grada naciera de la famosa canción rusa. Lo más probable es que sea una simple coincidencia. Las dos melodías tienen un ritmo muy parecido, muy repetitivo, muy fácil de recordar. Y precisamente por eso funcionan tan bien cuando las cantan miles de personas al mismo tiempo. Porque una buena canción de estadio tiene una única misión, que puede cantar cualquiera. Esa condición se cumple perfectamente. Pero cuanto más escuchaba esa grada, más me olvidaba de Kalinka, porque empecé a fijarme en otra cosa. Nadie estaba intentando cantar mejor que el de al lado. Nadie quería destacar. Todo lo contrario, lo importante era sonar como una sola voz. Y ahí me hice una pregunta. ¿Por qué en España es tan importante cantar juntos? Porque esto no pasa solo en el fútbol, pasa en las fallas, en Semana Santa, en las fiestas de los pueblos, en los conciertos, manifestaciones, en Nochevieja, incluso en un cumpleaños, termináis cantando todos. Y entonces entendí algo. Quizá los españoles no cantan porque juega la selección. Quizá cantan porque durante 90 minutos sienten que forman parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Porque el fútbol en España nunca habla solo de fútbol, habla de familia, de identidad, de memoria, de orgullo, habla incluso de política y de historia. Y eso es precisamente lo que quiero descubrir hoy. Porque este vídeo no trata de quién ganó una mundial, trata de todo lo que el fútbol es capaz de cantar sobre España, sin decir una sola palabra. Hay una fotografía que creo que dentro de unos días aparecerá en todos los documentos sobre este mundial. Y lo curioso es que fue tomada hace casi 20 años. La primera vez que la vi pensé que era un montaje, un error, porque parece demasiado perfecta para ser verdad. Pero no, es completamente real. En 2007, durante una campaña solitaria, varios jugadores del Barcelona participaron en una sesión de fotos con bebés.
A Lionel Messi le tocó pasar con uno de ellos, un bebé cualquiera, un niño completamente desconocido. Ese bebé se llamaba Lamine Yamal. Y hablando de coincidencias, que parece escrita por un guionista. Lamine Yamal ganó el Mundial con 19 años, llevando el dorsal 19, un 19 de julio, exactamente 19 años después de esta fotografía. Y curiosamente Messi también llevaba entonces el dorsal 19. ¿Casualidad? No creo. 19 años después, uno de ellos está considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. El otro es la nueva gran estrella del fútbol español. Y el destino quiso que ambos terminaran encontrándose en la final de un Mundial 2026. Cuando descubrí esta historia pensé, no puede ser verdad, porque parece una película y por curiosidad hice algo. Le pedí a una inteligencia artificial que intentará calcular cuál sería la probabilidad que ocurre esta historia así. No un partido, no una final, sino exactamente esta historia, que un futbolista profesional bañara a un bebé completamente desconocido y que 19 años después ese mismo bebé terminará jugando contra él en una final del Mundial. La estimación fue una posibilidad entre 625 billones. Cuando vi este número dejé de pensar de la matemática, porque entendí que esta historia nunca iba de probabilidades, iba de símbolos, porque hay un detalle que me hizo pensar mucho. En muchísimas culturas, el agua representa el comienzo de una nueva vida, la purificación, la protección, la bendición, y de alguna manera resulta inevitable mirar esta fotografía con otros ojos, como si sin saberlo el mejor jugador de una generación estuviera entregando el testigo a la siguiente, como si el pasado estuviera bendiciendo el futuro. Sé perfectamente que aquella mañana nadie estaba pensando en eso, era simplemente una sesión de fotos, pero hay imágenes que con el paso del tiempo adquieren un significado completamente diferente y este para mí es una de ellas. Porque no veo solo a Messi y un bebé, veo dos generaciones tocándose durante unos segundos. Veo como un niño que todavía no sabía hablar terminaría inspirando a millones de personas. Y veo como el tiempo nos recuerda una cosa muy bonita. Los héroes cambian, pero los sueños siguen siendo los mismos. Y quizá por eso el fútbol emociona tanto, porque no habla solamente de ganar, habla del paso del tiempo, habla de los niños que un día miran a sus ídolos y sin darse cuenta terminarán ocupando su lugar. Y una de las historias más sorprendentes empieza con dos equipos de fútbol, pero en realidad había de un país entero. Antes de venir a España, yo pensaba que el Real Madrid y el Barcelona eran simplemente dos equipos de fútbol, dos grandes rivales, como ocurre en muchos países. Pero después descubrí que aquí la historia era mucho más complicada, porque cuando preguntas a un español por qué existe tanta rivalidad, casi nunca empieza hablando de fútbol, empieza hablando de historia. Y eso me sorprendió muchísimo, porque un partido puede durar 90 minutos, pero algunas rivalidades llevan más de 100 años. Durante siglos España nunca fue un país tan uniforme como muchos imaginan desde fuera. Castilla, Cataluña, Galicia, País Vasco, Andalucía,
cada territorio fue construyendo su propia identidad, su forma de hablar, su cultura, su manera de entender España. Y entonces apareció el fútbol y casi sin querer los clubes empezaron a representar mucho más que un deporte. El Barcelona fue convirtiéndose poco a poco en un símbolo de la identidad catalana, hasta que hoy sigue utilizando un lema muy conocido: más que un club. No es una frase de marketing, es una forma de entender lo que representa para miles de personas. Mientras tanto, el Real Madrid fue asociado durante muchos años al poder central del Estado, especialmente durante la dictadura de Franco. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante. La historia es bastante más compleja que los títulos de internet. No significa que todos los aficionados del Real apoyaron el franquismo, ni que todos los culés fueran antifranquistas. La realidad, como casi siempre, es mucho más mitizada. Pero sí, es cierto que con el paso del tiempo ambos clubes acabaron representando identidades muy diferentes. Y eso hizo que cada clásico fuera mucho más que un partido. Era una conversación sobre historia, sobre pertenencia, sobre identidad. Y pensé, imagina llegar a España creyendo que solo vas a aprender la regla del fuera del juego y acabar estudiando historia y política. Pero aquí viene lo que más me impresionó, porque después de entender toda esa historia, vi algo completamente inesperado. Cuando juega el Real Madrid, España discute. Cuando juega el Barcelona, España vuelve a discutir. Pero cuando juega la selección, ocurre algo magnífico. Personas que durante todo el año defienden con pasión a clubes completamente diferentes, se ponen la misma camiseta, cantan el mismo himno, celebran los mismos goles y durante unas horas parecen que todas estas diferencias desaparecen. No desaparecen de verdad, siguen existiendo, pero dejan de ser lo más importante. Y creo que eso dice muchísimo sobre este país. Porque muchas veces escuchamos que España está dividida, que cada región piensa diferente, que hay demasiadas identidades y probablemente sea verdad, pero el fútbol demuestra que también existe otra realidad. Cuando aparece algo capaz de emocionar a todos, esas diferencias pasan a un segundo plano. Y quizá por eso una final del Mundial no se vive únicamente como un acontecimiento deportivo, se vive como uno de esos pocos momentos en los que millones de personas sienten que forman parte de la misma historia. Y precisamente hubo un momento en el que esa sensación cambió para siempre. No fue un final del Mundial, fue una copa, la de 2008. Y creo que muchos jóvenes españoles no imaginan hasta qué punto aquel torneo transformó la forma de la que España empezó a verse a sí misma. El verano de 2008, en el que España dejó de pensar que siempre iba a perder. Hay una frase que escuché varias veces preparando este video, una frase que me llamó muchísimo la atención. Los españoles decían, los jóvenes no sabéis lo que era España antes de 2008. Y pensé, ¿qué pudo cambiar tanto? Porque sinceramente cuando hoy uno mira a España desde fuera, ve una selección acostumbrada a ganar. Campeona del mundo, campeona de Europa, jugadores admirados en todo el planeta. Da la impresión de que siempre fue así. Pero no. Durante muchísimos años España tenía fama de hacer una cosa muy concreta:
jugar muy bien y perder cuando realmente importaba. Había talentos, había ganadores, jugadores, había ilusión, pero siempre ocurría algo, un penalti, un gol en el último minuto, un mal partido. Era tan habitual que incluso apareció una frase que todavía hoy muchos españoles recuerdan: jugamos como nunca, perdemos como siempre. Me parece una frase preciosa y muy triste al mismo tiempo, porque no habla solo de fútbol, habla de una forma de ver la vida. Es como decir, da igual cuánto te esfuerces, al final algo saldrá mal. Y eso, aunque parezca exagerado, termina entrando en la cabeza de un país hasta que llegó el verano de 2008. España ganó la Eurocopa. Hoy puede parecer un título más, pero no lo fue. Muchos españoles no celebran solamente una victoria, celebraban el final de una especie de maldición. Por primera vez, la selección demostraba que podría ganar cuando más importaba. Y creo que eso cambió algo mucho más profundo que un palmarés. Cambió la confianza. A veces pensamos que la confianza aparece después de ganar, pero yo creo que ocurre justo al revés. Primero alguien demuestra que es posible y entonces los demás empiezan a creer. Después llegó 2010, Sudáfrica, el Mundial, y curiosamente la final no fue un partido brillante, no hubo muchos goles, no fue un espectáculo. Fue un partido tenso, largo, muy difícil, hasta que en la prórroga apareció Andrés Iniesta y marcó probablemente el gol más importante de la historia del fútbol español. Todos hemos visto este gol cientos de veces. Nadie recuerda lo que ocurrió 10 segundos después. Iniesta se quitó la camiseta y debajo había otra con un mensaje: Dani Jarque, siempre con nosotros. Dani Jarque había sido futbolista de Espanyol y uno de los mejores amigos de Iniesta. Había fallecido de forma repentina un año antes. En medio del momento más feliz de su carrera, Iniesta decidió acordarse de alguien que ya no estaba. Cada vez que veo estas imágenes pienso lo mismo. En este instante el fútbol dejó de ser deporte, se convirtió en memoria, en amistad, en humanidad. Quizá por eso Andrés Iniesta sigue siendo una persona tan querida en España. No solamente porque marcó un gol, sino porque recordó al mundo entero que incluso en el mayor momento de gloria hay cosas mucho más importantes. Y todavía hoy, si preguntas a muchos españoles cuál ha sido el momento más emocionante de la historia de la selección, no hablan solamente del gol, hablan de lo que significó. Porque aquel equipo no ganó solo un mundial, ganó los Eurocopas, dominó el fútbol mundial durante 4 años, pero sobre todo consiguió algo que es mucho más difícil que ganar partidos. Consiguió que millones de españoles sintieran un orgullo completo. Y eso en un país tan diverso como España no ocurre todos los días. A veces se dice que un país se construye con su historia, con su lengua, con sus leyes. Yo creo que también se construye con recuerdos. Todos los países tienen momentos que sus ciudadanos recuerdan exactamente dónde estaban cuando ocurrieron. Los estadounidenses recuerdan la llegada a la luna, los franceses recuerdan el Mundial 98, los argentinos recuerdan para siempre Qatar 2022 y muchísimos españoles recuerdan exactamente dónde estaban cuando Iniesta marcó aquel gol. Entonces llegó 2026, 16 años después de aquel Mundial de Sudáfrica. Muchos pensaban que aquella generación era irrepetible, que otra selección como la de
Casillas, Puyol, Xavi, Iniesta, no volverá a existir porque hay equipos que ganan títulos y hay equipos que parecen imposibles de repetir. Pero el fútbol tiene algo maravilloso. Siempre aparece una nueva generación, nuevos nombres, nuevos héroes, nuevos niños que crecieron viendo levantar aquella Copa del Mundo y que un día terminan levantándola ellos mismos. Y creo que eso tiene un significado muy especial porque esta victoria no pertenece solo a los jugadores, pertenece también a esos niños que en 2010 estaban viendo la final con sus padres. Pertenece a los que soñaron con volver a vivir algo parecido. Y pertenece a un país interno que volvió a sentir lo mismo. Con esta Copa del Mundo, España consigue su segunda estrella. Solo unas pocas selecciones en toda la historia pueden decir eso, porque los jugadores cambian, los entrenadores cambian, las generaciones cambian, pero hay algo que permanece, la ilusión con la que un país entero vuelve a creer. Y quizá eso sea lo más difícil de conseguir en el deporte, no ganar una vez, sino volver a ilusionar a todo un país 16 años después. Y precisamente ahí es donde empieza otra de las cosas que más fascinan de España. Porque aquí el fútbol no empieza en un estadio, empieza mucho más antes, empieza en casa. En España no eliges un equipo, el equipo te elige a ti. Hay una pregunta que he hecho muchas veces desde que vivo en España. ¿Por qué eres de Real Madrid? ¿O por qué eres de Barça, de Athletic, de Betis? Y curiosamente, casi nunca recibo una respuesta relacionada con el fútbol. Nadie me dice, no, ¿por qué juega mejor? ¿O por qué ganó más títulos? ¿O por qué tenía mejores jugadores? La respuesta casi siempre empieza igual. ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi abuelo? ¿Por qué en mi casa siempre hemos sido? Y eso me parece precioso, porque entendí que en España un equipo de fútbol no se elige, se hereda. Igual que un apellido o una receta de la abuela. Recuerdo que un amigo me dijo una frase que nunca olvidaré. Yo no recuerdo cuando me hice del Athletic, recuerdo cuando descubrí que ya lo era. Me hizo muchísima gracia, porque tiene toda la razón. Hay niños que todavía no saben leer, pero ya tienen un body del Real Madrid. Otros nacen en la camiseta de Barça. Entonces, comprendí que el fútbol aquí no empieza viendo un partido, empieza muchísimo antes. Empieza alrededor de una mesa, durante una comida familiar, cuando el abuelo cuenta por enésima vez aquel gol que vio en el estadio hace 40 años. Cuando el padre enseña al hijo quién era Raúl, o Iniesta, o Casillas, o Xavi, y ahora probablemente muchos padres hablarán de Lamine Yamal y dentro de 30 años ese niño será el abuelo que vuelva a cantar la misma historia. Hay una pregunta que me hice después de la final y yo creo que es más interesante de todo este video. ¿Por qué una persona que nunca ha dado una patada a un balón puede emocionarse hasta las lágrimas viendo ganar a 11 futbolistas? ¿Por qué ocurre eso? Porque si lo pensamos fríamente, ellos juegan, ellos entrenan, ellos levantan la copa. Nosotros solo miramos. Bueno, no solo miramos, tampoco. Porque durante 90 minutos, de repente aparecen 48 millones de entrenadores nacionales. Todos saben exactamente qué había que hacer.
yo hubiera quitado al delantero. No, el error fue cambiar el lateral. Eso ya lo dije yo en el minuto 37. Y lo curioso es que siempre lo saben después. Nunca he escuchado a nadie decir antes del partido: hoy vamos a sufrir muchísimo porque el entrenador va a hacer exactamente el cambio equivocado en el minuto 63. No, eso siempre aparece después. Y me hace muchísima gracia porque no ocurre solo con el fútbol, también pasa con Eurovisión, con la política, con la economía, con las vacaciones del vecino. En España parece existir una confianza infinita en una frase: yo lo habría hecho mejor. Y sinceramente creo que eso también tiene su lado bonito, porque significa que todo el mundo participa. No sé cómo decir eso, pero creo que la selección española debe de ser el único equipo del mundo que recibe instrucciones de todo el pueblo al mismo tiempo. Y sin embargo, cuando el árbitro pita el final, millones de personas sienten que también han ganado. Parecido fascinante, porque el deporte consigue algo que muy pocas cosas consiguen hoy. Hace que millones de desconocidos sienten exactamente la misma emoción al mismo tiempo. Vivimos en una época en la que cada persona escucha una música distinta, que vive serie distinta, que tiene un algoritmo distinto. Es como si todos viviéramos en pequeños mundos separados, pero durante una final del mundial, todo un país mira exactamente la misma imagen y eso cada vez ocurre menos. Quizá por eso emociona tanto, porque durante unas horas España vuelve a respirar al mismo ritmo y eso también tiene algo de milagro, porque este es un país donde es difícil ponerse de acuerdo incluso sobre cómo hacer una tortilla de patatas. Pero cuando juega la selección, de repente desaparecen muchas diferencias. No todas, pero sí las suficientes para recordar que antes de ser del Madrid, del Barça o del Betis, también eres español. Entonces entendí otra cosa. La Copa del Mundo no dura para siempre. Dentro de unos años habrá otro campeón, después otro y otro, pero los recuerdos, esos sí permanecen. Dentro de 20 años, muchísimos españoles no recordarán el minuto exacto del segundo gol, pero recordarán perfectamente dónde estaban, con quién lo vieron, quién empezó a llorar, quién abrió la botella de cava y quién dijo muy serio: yo ya sabía que íbamos a ganar. Y quién salió corriendo al balcón con una bandera enorme que misteriosamente llevaba guardada en un cajón desde hacía 10 años. Eso también me hace mucha gracia porque nadie encuentra nunca el cargador del móvil, pero cuando España gana un mundial, las banderas aparecen como por arte de magia. Y creo que ahí está el verdadero valor del deporte. No es la copa, ni siquiera en la victoria, sino en crear recuerdos compartidos. Y mientras veía celebrar a miles de personas, pensé de otra cosa. Hace 19 años, Lamine Yamal era simplemente un bebé. Hoy es campeón del mundo y probablemente en algún lugar de España hay otro niño viendo este final desde el sofá de su casa, seguramente con una camiseta que le queda en 2 tallas más grande, sin imaginar que dentro de 20 años quizá sea él quien levante la siguiente Copa del Mundo. Y esa me parece la magia más bonita del fútbol. España acaba de ganar el mundial, la gente llorando, cantando, abrazándose, saltando en las fuentes. Parecía que el país entero se llevaba vuelto completamente loco.
Y entonces llegó el lunes y absolutamente todo volvió a la normalidad. Los bares volvieron a servir cafés, los camareros volvieron a correr con 10 platos en una mano, los niños volvieron al colegio, las oficinas abrieron. Porque una cosa es ganar un mundial y otra muy distinta, ponerse de acuerdo sobre cualquier cosa. Eso ya es imposible. Y me encanta, porque creo que precisamente ahí está la gracia de España. Es un país donde puedes discutir durante una hora sobre la tortilla, el jamón, si hace calor o no hace calor, si Madrid o Barcelona, si la paella lleva eso o aquello. Y aún así, cuando juega la selección, de repente aparece algo muy extraño. Durante unas horas, todo el mundo canta la misma canción. Yo soy español, español, español. Esto era Spanish Saga, me llamo Irina. Nos vemos en los próximos vídeos. Y por cierto, si mañana desaparecía el fútbol, ¿quién sería capaz de unir a toda España de la misma manera?